entramos a los atrios celestiales por medio de la oración, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre. Bendito Señor, gracias Padre Santo, por todos los dones que nos has dado, Señor, hasta el día de hoy. Gracias por no olvidarse de sus grandes misericordias, Señor, y sus bendiciones para cada uno de nosotros. Gracias Padre Santo, porque nosotros sabemos, Señor, que usted es el que provee, Señor, el alimento espiritual como el físico, Señor. También usted, Señor, está al cuidado de cada uno de sus hijos. Le pido por las personas, Señor, que están lejos de sus casas, Señor, y por todos nuestros familiares, Padre Santo. Y escuche la voz, Señor, de las personas que están pidiendo en esta hora oraciones y peticiones, Señor, ante su presencia. Perdóneles y ayúdeles, Señor, en sus necesidades, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Santos, amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios, porque Él es sumamente bueno con cada uno de nosotros. Nosotros estamos estudiando la historia de José. Y concerniente a la historia de José, estamos enfocados claramente acerca o en el momento en que José despide a sus hermanos. Los despide, pero claramente uno de ellos no se va a ir, porque José lo toma prisionero. En el versículo 25 de Génesis 42 dice: después mandó José que se llenaran sus sacos de trigo y devolviéndoles de regreso el dinero, pero no se los devolvió en la mano, sino automáticamente se los puso en los sacos que ellos llevaban de trigo. Dice, y que le diesen comida extra para mientras iban en el camino, les pudieran dar de comer a los animales y ellos pudieran haber comido. Ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí, pero cuando llegaron ellos a un mesón. La palabra mesón viene siendo una posada, un lugar de refugio. Nosotros más que nada lo conocemos hoy en día como un hotel. Pero en ese tiempo estaban admitidos los animales porque era el medio de transporte. En ese tiempo, entonces ellos llegaron a un mesón, los animales tuvieron hambre y ellos abriendo el saco para darle de comer a los asnos, vieron que traían su dinero en la boca del costal. O sea, claramente ellos llevaban dinero para comprar el trigo necesario para la alimentación. Y vienen de regreso a Canaán, pero claramente venían no nomás con el puro trigo, sino venían también con el dinero que ellos habían llevado para comprar el trigo, pero iban sin un hermano. Lo que le importaba a José no era el dinero. Lo que a José le importaba era la honestidad y la sinceridad de sus hermanos. Entonces vieron su dinero en la boca de los sacos, o del costal, versículo 28. Dijo a sus hermanos, primeramente el que abrió el costal, le dijo: mira, me han devuelto el dinero. Helo aquí en mi saco. Entonces se le sobresaltó el corazón a la primera persona que miró que en el saco traía su dinero. Se le sobresaltó el corazón y espantados dijeron uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Claramente, cuando suceden cosas extraordinarias que no hay explicación el por qué, automáticamente hay un autor que siempre ha estado presente en la vida de cada persona, y ese autor es Dios. Dios, durante el periodo de 20 años que Dios estuvo trabajando con José, lo pulió hasta más no sacarle brillo, quedó bien pulido. Mas sin embargo, el corazón de José era bueno en gran manera. Y claramente él había perdonado a sus hermanos, a pesar de que sus hermanos lo habían vendido. Pero más sin embargo, él tenía planeado una estrategia para ver
si sus hermanos habían cambiado. Lo más importante era de que sus hermanos, para él lo más importante era de que sus hermanos hubieran cambiado. Cuando nosotros empezamos a conocer la historia de José en Egipto y de José cómo se convirtió en el Señor de la tierra de Egipto, en el versículo 6 del capítulo 42 nos dice que José era el Señor de aquella tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Llegaron los hermanos de José y se inclinaron ante él, rostro a tierra. Claramente José era el Señor de la tierra de Egipto en el tiempo que el pueblo necesitaba del pan físico. Y así como José era el Señor, nosotros hoy en día tenemos un Señor. Y ese Señor es mucho más grande que José, mucho más grande que David, que Salomón, mucho más grande que todos los señores que han existido sobre la faz de la tierra. En Hechos capítulo 2, en el discurso que dio Pedro, acordémonos que Pedro y los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a proclamar en la ciudad de Jerusalén. En medio de todo ese gentío, Pedro se levantó y da un gran discurso. Nosotros podríamos decir una gran predicación. Pero lo importante de esa predicación, que hay extractos que son tan hermosos, símbolos que son tan bien inspirados por el Espíritu Santo para nosotros poder analizar cada palabra, cada detalle de lo que Dios quiere que nosotros vayamos entendiendo. En capítulo 2 de Hechos, en el versículo 36, dijo Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Claramente Jesús les dijo: no se vayan hasta que no venga la promesa, quédense en Jerusalén. Y claramente Pedro le iba a hablar en Jerusalén a la casa de Israel. Y dijo que este Jesús a quien ustedes han crucificado, Dios, ¿quién? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dos palabras sumamente interesantes. La palabra Señor viene siendo la palabra como de rey, o el dueño, o el propietario. Y Cristo significa el ungido, el que iba a llevar el sacerdocio, según la orden de Melquisedec, rey y sacerdote. Aquí viene claramente los dos componentes: rey, Señor, y sacerdote, ungido. Dios le ha hecho a Cristo Jesús rey y sacerdote, o sea, Señor y Cristo. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, no, para nosotros no hay otro rey que sino Cristo Jesús. Para nosotros no hay otro sacerdote sino Cristo Jesús. Toda aquella persona que se levanta llevando el sacerdocio levítico está yéndose en contra del sacerdocio que Dios ha levantado por medio de Cristo Jesús. Al oír esto se congugieron, o sea, se apachurró el corazón, su corazón se entenebreció, o sea, le dio un terror. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, al escuchar eso, que ellos empezaron a gritar ante Pilato: crucifícale, crucifícale. Esas personas reconocieron que hicieron un gran pecado contra Cristo Jesús. Entonces estas personas hablaron con Pedro y los apóstoles y les dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Primeramente, la primera palabra es arrepentimiento. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús. El primer paso para nosotros bautizarnos es escuchar el Evangelio. El segundo paso es arrepentimiento. Y el tercer paso es el bautizo.
Ya escucharon el Evangelio, creyeron de las palabras de Pedro, ahora viene el arrepentimiento y después Pedro claramente le dice, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados y recibiréis ¿el qué? El Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es un don. Un don que nosotros no merecemos, porque somos pecadores por naturaleza. Mas, sin embargo, Dios, en su más grande divinidad y amor por nosotros, nos ha vaciado el cielo para que nosotros tengamos esas bendiciones. Bendiciones abundantes del cielo que nos ayudan a nosotros poder capacitarnos y poder llegar a ser merecedores de la herencia eterna. Ahora, José, como era el señor de Egipto, él mandaba en Egipto. Cristo Jesús, como es el Señor del cielo, la tierra y de todas las fuentes que hay, visibles, invisibles, ahora nosotros tenemos que obedecer a Cristo Jesús, así como los hermanos de José obedecieron a José sin saber que José era su hermano. Así de igual manera nosotros debemos obedecer las palabras de Cristo Jesús. Debemos obedecerlas porque Él es el Señor de todo, de todo, de todo. Cristo Jesús dijo estas palabras en Mateo 12 del 46 al 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, lo más importante de Cristo Jesús era mostrar quién era su Padre. En la segunda parte es que nosotros obedezcamos directamente al Padre. A mi Padre, no al Padre, no al sacerdote, porque a los sacerdotes católicos se les dice Padre, no, a ellos no, sino a mi Padre. ¿Quién es su Padre? Dios. Directamente nosotros debemos estar obedeciendo al Padre. O sea, dijo Cristo Jesús, a mi Padre, que está ¿dónde? ¿En qué iglesia? En ninguna iglesia. Está en el cielo. Ese es mi hermano. El que obedece a mi Padre, ese es mi hermano. El que obedece a mi Padre, ese es mi madre. Claramente, mis amados hermanos, Cristo Jesús a nosotros nos está enseñando que nosotros debemos tener estricta obediencia a Dios. ¿Qué pasó cuando los hermanos de José empezaron a obedecer la voz de José diciéndole, sí, te vamos a traer al hermano menor? ¿Qué fue lo que sucedió? José empezó a llenarle los costales de trigo. Y no nomás eso, sino también les devolvió el dinero que ellos habían llevado. Cuando nosotros vemos todo esto, mis amados hermanos, en Malaquías 3, hay palabras fuertes de nuestro Dios. ¿Cuál fue la palabra que Cristo Jesús dice? Lo más importante que Cristo Jesús quiere es que nosotros obedezcamos al Padre. Así es que nosotros debemos ir a las escrituras donde habla el Padre. En Malaquías 3 hay unos párrafos tan preciosos donde Dios habla, porque yo Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios. Yahvé. ¿Quién es Yahvé? Dios. Yo Jehová no cambio. Cuando las personas dicen, oh hermano Tadeo, eso ya cambió. La ley de los 10 mandamientos ya cambió. Las leyes de amar al prójimo ya cambiaron, mis amados hermanos. Cristo Jesús, o bueno, Dios no cambia. ¿Cambia en qué tipo de forma? Miren, en el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios del cordero. Dios estrictamente siempre pidió un sacrificio de un ser inocente para la expiación de los pecados. Ahora en el Nuevo Testamento también se mata un cordero. Y ese cordero es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para expiación o el pago de los pecados. No ha cambiado nada. Mas sin embargo, Cristo Jesús vino siendo la realidad de la sombra. Anteriormente era la sombra. Cuando se habla acerca del diezmo,
Muchos y miles de pastores dicen eso es en el Antiguo Testamento. ¿A qué ha cambiado? Porque dice Dios, yo no cambio. Mas sin embargo, lo que cambió era de lo que era figura, ahora nosotros estamos viviendo la realidad. Antes era el Cordero que señalaba y apuntaba en el futuro que era Cristo Jesús. Ahora díganme, ¿el diezmo en qué ha cambiado? No ha cambiado, yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestro padre os habéis apartado de mis leyes. Dios pide estricta obediencia a sus leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ustedes me dicen, dice el Señor, ¿en qué debemos devolvernos? Dios mismo les dice, ustedes me han robado. ¿Acaso el hombre robará a Dios? Y ustedes me responden a mí, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Y entonces Dios le responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque todos ustedes, toda la nación, me han robado. Traed todos los diezmos a la folí, y va a haber alimento en mi casa. Probadme ahora, esto dice Jehová de los ejércitos. Y si realmente ustedes me prueban, yo les prometo que abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Los hermanos de José, al momento de regresar de Egipto a la tierra de Canaán, llevaban la bendición de el alimento, la bendición de... ¿Y todo gracias a qué? A que ellos fueron obedientes a su Señor. ¿Quién era su Señor? José, su propio hermano. Él era su Señor. Ahora si nosotros somos obedientes a nuestro Señor, ¿quién es? Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús dice, el que obedece a mi Padre, Él es mi hermano, mi madre, Él es mi especial tesoro. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que el Señor esté con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, y que tengan un feliz y bonito día.